Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer una recta perpendicular a un segmento, que además de cumplir con esta característica de perpendicularidad, tiene otra característica muy interesante que lo hace único. Lo que vamos a necesitar es compás, regla y escuadra o semicírculo para comprobar que las rectas son, la recta y el segmento de recta son perpendiculares. Paso número 1. Construir un segmento de recta de la medida que ustedes quieran. ¿Sí? En esta oportunidad la vamos a medir antes, pero ustedes pueden usar la medida, en este caso, que ustedes prefieran. La medida no va a cambiar el resultado final. No va a ser perpendicular ni dejar de serlo por la medida que yo seleccione. En este caso, vieron que yo busco que no sea derecho como ustedes acostumbran a hacer, ni tener renglones para que no guiarme con los renglones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir una medida, en este caso va a ser de 8 centímetros, y voy a construir mi segmento. Recuerdo que un segmento tiene un punto de inicio y un punto de final, ¿sí? No es la recta completa, sino una parte delimitada por dos puntos que en este caso yo voy a llamar punto A y punto B. A esto le voy a llamar segmento AB. Y así es como se simboliza. Cuando yo veo la A, la B y este simbolito, yo sé que estoy hablando de un segmento y no preciso poner la palabra segmento. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos el segmento, lo que vamos a pasar a hacer es la recta perpendicular a este segmento. Es decir, que va a ser una recta que va a dividir 4 cuadrantes que van a tener un ángulo de 90 grados. Aquí es cuando debemos usar el compás, ¿sí? La parte que pincha, ¿sí? El centro de este compás, la voy a posicionar en el punto A o en el punto B. No importa si empiezo por el A o empiezo por el B, el resultado va a ser el mismo. El secreto, ¿cuál va a ser? Que yo no cambie la apertura del compás, es decir, que cuando me posicione en el punto A o en el B, luego mantenga la apertura del compás, que ahora vamos a pasar a hablar de cuánto debe ser esa apertura. ¿Sí? Bien, vamos a empezar por el B porque a mí me queda más cómodo. ¿Cuánto lo vamos a abrir? Calculo, estimo, más de la mitad. Pueden medir, si quieren, para asegurarse de que sea más de la mitad, pero no es necesario porque en realidad lo que hago es abrir el compás y estarme muy seguro de que voy a abrir más de la mitad. ¿Tá? ¿Cuánto más? No importa. Inclusive puede ser hasta más amplio que el mismo segmento, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Sí estar seguro de que no es inferior a la mitad la apertura de este compás. Es decir, que si yo lo abro por ahí, ¿sí? Puedo ver claramente que no llega a ser la mitad, entonces no voy a tener el resultado que yo espero, ¿sí? Entonces aseguro más de la mitad. Y ahí lo que voy a hacer es, sin tocar los brazos del compás, es hacer un arco. Puedo completar la circunferencia sin ningún problema. Esta medida, así como está, la mantengo. Lo único que voy a cambiar es dónde voy a pinchar. En este caso va a ser en la A. Asegurarme de que sea exacto en la A, no más arriba, no más abajo, y que el compás no se mueva. Y hacemos el otro arco o medio arco. Bien, el paso siguiente, ¿cuál es? Yo, para que ustedes mejor lo vean, voy a marcar con color cuáles son esos puntos de intersección, ¿sí? Que podría ponerle perfectamente una letra para yo hacer referencia a
a ellos, pero en este caso no es necesario. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente posicionando la regla, ¿sí? Que me coincida el borde de la regla con los lugares donde están los puntos de intersección. Y lo que voy a hacer a continuación es trazar la recta que suponemos debería ser perpendicular al segmento. ¿Sí? La recta R, si todo salió bien y el compás no se movió, debería ser perpendicular al segmento AB. Recuerden que las rectas nosotros las nombramos con letras minúsculas. En este caso vamos a ponerle la recta T. ¿Sí? Bien. Les acerco un poquito más para que vean los arcos, la recta T y el segmento AB. ¿Qué debo hacer ahora? Comprobar que este ángulo mide 90, este también y este también. En este caso tengo semicírculo porque por la cuarentena no salí a conseguir escuadra, que quizás a ustedes se les haga mucho más simple. Y justo además el semicírculo que tengo está borrado acá. ¿Tá? Ustedes pueden agarrar una fibra permanente o un marcador y repasar si les pasa lo mismo que a mí. Igualmente que el compás, también es un compás muy viejito y como no estoy saliendo, lo que tuve que hacer es un tornillo porque no tenía la tuerquita y un clavo pegado acá porque tampoco tenía el pincho. ¿Tá? Es bastante viejito. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Medir. ¿Cómo mido? Estas líneas que aparecen en el semicírculo que van a formar una cruz en el centro, algunos tienen también una rayita, solamente la rayita ahí. Estos son los más lindos para medir, por lo menos cuando les cuesta, porque los que son huecos acá a veces se pierden cuando quieren seguir la línea y nos equivocamos al medir. Donde se hace la cruz, entonces yo hago coincidir con la cruz, ¿tá? Que tengo los segmentos, y si esto mide 90 grados, yo empiezo a medir, ¿sí? Desde el 0 que está acá, subo hasta encontrar la recta, ¿sí? Que efectivamente tiene 90 grados. Acá puedo simplificar el trabajo y también empezar a medir este otro de acá. Yo sé que ahora este ya mide 90 grados y si empiezo a medir con el 0 de acá, ¿sí? Y subir, también voy a encontrar el 90. Es decir, que también efectivamente este ángulo mide 90 grados. Para continuar con la medición, ¿tá? Puedo ir uno por uno o ya que medí estos dos, medir los dos de abajo, los dos inferiores. Nosotros vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj para que no haya ninguna duda. Posiciono bien en el centro, ¿sí? En el punto en el que se intersecta el segmento con la recta, y lo que hago es hacer coincidir la línea que está debajo del semicírculo con la recta, ¿sí? Efectivamente subo desde el 0 hasta llegar al segmento y veo que llego a los 90 grados, ¿sí? Lo mismo el inferior, comienzo a medir desde el 0, subo hasta llegar al segmento y veo que tiene también 90 grados. Medimos el último, ¿sí? Hago coincidir el centro del semicírculo con el centro, con el punto en que se junta, se cruza, se intersecta el segmento y la recta, y empiezo a medir desde el 0 hasta llegar al segmento que efectivamente llega al 90. Con esto, ¿qué comprobamos? Que los 4 ángulos, ¿sí? Son rectos, que nosotros con este simbolito, ¿sí? Nosotros podemos marcar en nuestro trazado que los ángulos son rectos, ¿sí? Ya está comprobado. Pero ¿qué característica tan especial tiene esto? No es una recta cualquiera, ¿sí? Como cualquier otra de las perpendiculares que hemos trabajado. Este tiene la característica, además, de que este
punto donde se intersecta el segmento con la recta es a su vez el punto medio del segmento. Es decir, que además de tener una recta perpendicular a un segmento, es decir, que mide los 4 cuadrantes 90 grados, esta recta divide en dos partes iguales al segmento. Si esto está bien, debería de medir el segmento de 8 centímetros de este punto a este 4 centímetros y de este punto a este punto 4 centímetros, que es lo que nosotros vamos a comprobar ahora. Hago coincidir bien el punto inicial, el A, con el 0. ¿Sí? Mucho cuidado que a veces las reglas como esta, ven, no empiezan en el 0. El 0 está un poquito más adentro de la regla. Yo lo que tengo que hacer es buscar la línea del 0, que es la primera línea que aparece generalmente. A veces algunas reglas tienen unas antes, ¿tá? Yo tengo que buscar la que dice 0. La hago coincidir con el punto A y sigo midiendo hasta llegar al punto de intersección, que efectivamente tiene 4 centímetros. ¿Sí? Y vemos que del 4 al 8, ¿tá? Vemos 4 centímetros también. Yo se los voy a medir así para que lo vean también. ¿Tá? 4 centímetros también. Entonces, esta recta tiene dos características. Primero, es perpendicular a este segmento. Mide 90 grados. Yo perfectamente podría con esto, a partir de esto, construir un cuadrado aquí, por ejemplo, porque yo tengo asegurado un ángulo recto, o un rectángulo, o cualquier otra figura que tenga un ángulo recto. Y segundo, ¿sí? Lo que lo hace diferente a cualquier otra recta perpendicular a un segmento o a otra recta es que el segmento lo divide en dos partes iguales. Es decir, que este punto que yo le voy a llamar M, ¿sí? Recuerden que los puntos los nombramos con mayúscula. A este punto M, ¿sí? Es el punto medio, es decir, la mitad del segmento AB. No la mitad de la recta, porque yo la recta es infinita. Si yo marco un punto solo, estoy dividiendo la recta a la mitad, ¿sí? Es también la recta. Pero en realidad nosotros siempre hacemos referencia al segmento. Es el punto medio del segmento, ¿sí? A esta recta, ¿sí? La llamamos mediatriz. ¿Sí? Y así construimos la mediatriz de un segmento. Y como dice la palabra, proviene de la palabra medio, ¿sí? Mediatriz, divide al segmento de recta en dos partes iguales. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden preguntar. Esto que está así, ¿vieron? Que tuvimos los resultados que esperábamos, se debe a que no movimos el compás. No va a salir bien a la primera, probablemente hay que intentar más de una vez. ¿Por qué? Porque hay que acostumbrar a la mano a manipular el compás, a que no se mueva, a que no se abra. Yo sé que algunos compás se mueven con más facilidad que otros, pero bueno, es tema de practicar mucho hasta que salga, ¿sí? Y manipular el compás lo suficiente para acostumbrarnos y poder hacer correcto el trabajo. Espero que les haya servido y les mando muchos besos.